Estamos aquí en Buenos Aires, estamos en Claxo 2018, el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, y tenemos el honor de contar con la presencia nada menos de que Juan Carlos Monedero, politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y fundador de Podemos. Juan Carlos Monedero, nuevamente gracias por estar con nosotros. No, un placer estar otra vez contigo. Juan Carlos, ¿cómo se entiende esto de que en América Latina y en muchas partes del mundo esto de que parece ser que los presos votan por los carceleros? ¿No? Sí, sí. Es verdad, es una pregunta que nos hemos hecho mucho en Europa porque nos pasó lo mismo. En el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan los estados sociales. Es verdad que también como una manera de evitar que toda Europa se hiciera bolchevique, ¿no? Porque la Unión Soviética había crecido, había sido central en la derrota de los nazis, y por tanto el poder de influencia era muy fuerte. Entonces los estados sociales sirvieron en Europa para frenar, ¿no?, el auge y la expansión soviética y de los partidos comunistas. Pero curiosamente, eso que sirvió, esos estados sociales, para construir clases medias, menos de 30 años después, ¿no?, porque se pusieron en marcha casi a finales de los años 40, y en el año 79 votan a Margaret Thatcher. Es decir, que la mano dura del capitalismo. Claro, en la que va a desmantelar a los sindicatos, las políticas sociales, y creo que hay ahí como dos o tres elementos esenciales para reflexionar. Uno es que cuando tú sacas a la gente de la pobreza con políticas públicas, esa gente que ha llegado hasta ahí con elementos muy comunitarios, con valores muy de la solidaridad, que tienen entre sí los humildes, lo que hemos visto ahora, ¿no?, esa caravana, ¿no?, que sale de Honduras, por cierto, sale de Honduras porque allí Estados Unidos provocó un golpe de Estado y ahora no les dejan pasar. Esa caravana de pobres centroamericanos pasan por Chiapas, que es la zona más pobre de México, y reciben la solidaridad de los pobres. Esa solidaridad entre pobres existe, pero en el momento en que aumentas tu nivel de consumo, como que cambias tu modo de vida, pierdes esos valores comunitarios y los sustituyes por los valores del mercado, que son individualistas, competitivos. Hay un segundo elemento que es muy importante, y es que si el nivel de crecimiento no está garantizado, esa persona que acaba de subir por la escalera social tiene miedo de perder, y patea la escalera, ¿no? Entonces, ese crecimiento que no está garantizado, que en América Latina también es verdad que de repente se hunden las commodities en el mercado mundial, y la crisis que empieza por los comportamientos mafiosos y criminales de los Estados Unidos con la subprime y toda la burbuja especulativa, terminan golpeando también a América Latina, que no pueden mantener los gobiernos ese nivel de redistribución de la renta que tenían, y esas recién llegadas a las clases medias bajas gentes pues deciden, imbuidos por ese miedo, votar una alternativa, porque les han construido, tercer elemento, a través de los medios de comunicación, totalmente concentrados en propiedad de los grandes grupos corporativos, y les han construido resentimiento, ¿no? Entonces tenemos esos tres elementos, ¿no?, que tendrían que haber sido revertidos por los gobiernos de cambio, pero ahí creo que no se terminó de hacer bien la cosa. Tú hablabas de los partidos políticos que fallaron en una palabra. Sí, porque los partidos políticos en el siglo XXI o son partidos movimiento o no pueden trabajar para la emancipación. Es decir, esa concepción leninista, ¿no?, de una vanguardia, ¿no?, que se hace con el poder, ahora no funciona, ¿no?, porque tú puedes cambiar pequeñitas cosas, pero, como siempre comentamos, ¿no?, aquello que le dijo, según algunas fuentes, Zhou Enlai a Salvador Allende: tienes el gobierno, pero no tienes el poder. Las elecciones, que es una cosa relativamente reciente, que aquí en Argentina ha pasado, las elecciones, que son procesos de autorización política, a veces no funcionan, y los líderes tienen que salir en helicóptero, ¿no?, como ocurrió aquí, ¿no? Entonces, lo que tú realmente no conviertes en un conocimiento profundo, si tú no lo conviertes en una sensación de ser ciudadano con derechos y con responsabilidades, sino que es una cosa que te viene solamente a través del voto, eso genera dos cosas terribles. Una es, como ocurrió en Brasil, que la gente, esos casi 40 millones de personas que salieron de la pobreza, en una encuesta decían: ¿a qué se debe que usted haya salido de la pobreza? Gracias a las políticas públicas del programa de Hambre Cero, de Lula y Dilma Rousseff. Pero la gente decía: gracias a Dios. El 80%, que era gracias a Dios. Y tú dices una cosa muy clara, tú dices, no solamente que, por ejemplo, AMLO llegó al gobierno pero no tiene el poder, tú decís, los pobres votan cada 4 años.
Y los ricos votan todos los Todos días. los días, claro. ¿Cómo es que votan? ¿Cómo lo Bueno, hacen? o sea, cada vez que te colocan un titular, ¿no? Por ejemplo, estaba en México cuando había habido una discusión acerca de ese robo legalizado que son las comisiones bancarias que hacen bancos que ya no son españoles, porque la mayoría del Banco Santander, por ejemplo, la tienen un fondo de inversión, ¿no? Y los fondos de inversión no tienen patria, ¿no? Por tanto, los capitales de esos supuestos bancos españoles ya son apátridas, ¿no? Y por eso son también tan carroñeros, ¿no? Porque le da igual robar a un español, a un mexicano, a un Morales. venezolano. A Morales total. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, recuerdo que había habido una discusión porque desde el Parlamento se había planteado frenar las comisiones. Seguramente no se gestionó todo lo mejor que se podía haber gestionado internamente, ¿no? Pero las portadas de los periódicos eran brutales y generaron una bajada muy fuerte de la bolsa y una amenaza. Claro, cuando tienes la posibilidad de amenazar, tú estás haciendo mucho más que votar, porque yo en mi país voto y mi voto no significa que mi gobierno va a hacer las políticas públicas con las cuales ha ganado las elecciones en un contrato electoral. Entonces agarran el teléfono y llaman. Estos agarran el teléfono y eso sí que generan efectos, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarrestamos esto? Con un partido en movimiento. Es decir, las políticas públicas, si de repente López Obrador quiere llevar a buen puerto, ¿no?, lo de frenar el cobro de las comisiones que son un robo, pues seguramente va a tener que hacerlo negociando, ¿no?, con los bancos, pero también con el pueblo exigiendo una respuesta. Porque si López Obrador no tiene detrás un pueblo respaldando esas políticas, él va a tener mucha menos fuerza para poder defender el fin de esas políticas, pues eso, que son la recaudatorias. desigualdad en el centro de América Latina. Claro, claro. Es que yo recuerdo porque estaba en la zona, el golpe de Estado contra Mel Zelaya tenía como uno de los elementos centrales que había subido el salario mínimo, algo que acabamos de hacer en España a 900 euros, ¿no? Porque 900 euros en España llegas a fin de mes malamente, ¿no? Vale un alquiler de una casa 1.000 euros, o sea, no es un, aunque suene en términos latinoamericanos mucho dinero, allí no llegas, ¿no?, a fin de mes, eres pobre. Entonces, Mel Zelaya decide subir el salario y esas grandes multinacionales vinculadas a los Estados Unidos dicen, hay que tumbarlo, ¿no?, y le dan un golpe de Estado, ¿no? Es que a veces nos olvidamos, porque a Dilma Rousseff le han dado un golpe como 2.0, un golpe parlamentario, pero es que a Mel Zelaya le dieron un golpe tal cual, ¿no? Y lo sacaron en pijama. Claro, un golpe clásico, por fortuna no lo asesinaron, ¿no?, pero la cosa estuvo ahí medio complicada. Y claro, ¿y ahora dónde está Honduras? Es que fíjate que es una de las conclusiones. Lo que pasa es que como en las ciencias sociales no hay leyes, no tendencias, pero que alguien me diga dónde ha entrado, ¿no?, desde después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, dónde ha entrado y haya dejado ese país mejor que antes de que entrara. Porque uno mira cómo está ahora Libia, después del asesinato de Gaddafi, y está bastante peor. Afganistán, Irak, Siria, es decir, en cualquier lugar donde ha intervenido de una manera u otra Estados Unidos, aquello se convierte, pues eso, en guerras civiles, en países fragmentados y en países donde los mismos Estados Unidos se enriquecen vendiendo armas, ¿no?, a los contendientes. La desigualdad es el gran problema que tenemos en este siglo XXI. Lo que pasa es que la izquierda, de alguna manera, olvidó que uno de los valores esenciales de la construcción alternativa que implicaba ese ámbito de la izquierda, que da igual cómo lo llamemos hoy, ¿no?, implicaba que si todos los seres humanos somos sujetos iguales en dignidad, porque somos irrepetibles, como somos finitos, somos mortales, aunque nos clonaran, nuestras experiencias serían diferentes y por tanto somos sujetos de dignidad porque nuestra vida es irreemplazable, irrepetible, ¿no? Y por tanto, desde ese presupuesto de igual dignidad, las desigualdades brutales que hay, donde, por cierto, no hay que olvidar que los ricos son ricos sobre las espaldas de los pobres, es decir, en cualquier país los trabajadores no se enriquecen. Entonces dicen, no, es que ha trabajado mucho ya, y la gente que se levanta a las 4 de la madrugada para ir a trabajar también trabaja mucho y no es millonario, ¿no?, como Carlos Slim, como Bill Gates, como Amancio Ortega, como Macri o como Macri, ¿no? Siempre, si tú miras un poquito, y también
hay otro elemento que hemos comentado, y es que en los estados de derecho, que son el corazón de las democracias liberales, que es lo que explicó por qué la izquierda renunció a asaltar el Palacio de Invierno, renunció a la lucha armada y acudió, ¿no?, a la vía electoral, porque se presuponía una igualdad en las reglas del juego. Si quebramos las reglas del juego, se quiebra el principio según el cual la izquierda, desesperada por la pobreza, decidió en muchos países acudir a la lucha armada para revertir las situaciones. Claro, si el Estado de Derecho se quiebra, si de repente jueces corruptos como el juez Moro, formado en Estados Unidos, con un testigo protegido al cual le pagan, denuncia sin pruebas a Lula y lo encarcelan para que gane Bolsonaro las elecciones, y después a ese juez lo recompensan nombrándolo ministro de Interior y de Justicia, se está quebrando el Estado de Derecho y por tanto se estrecha mucho el marco democrático, y por tanto tenemos también una obligación para poder revertir las desigualdades, inyectar principios propios de la izquierda, ¿no?, como son las luchas contra las desigualdades, la lucha por la fraternidad, la unión, ¿no?, de todas las personas frente a cualquier hecho de poder y que subalterniza a las personas, pero al mismo tiempo tenemos que defender los valores republicanos que nos inventó el liberalismo, pero que los generalizó la clase obrera. Yo reconozco, claro, que en el siglo XIX quien inventa en el siglo XVIII, quien inventa los derechos liberales son los burgueses, porque en ese momento no había clase obrera organizada como tal, pero quien se encarga de meter en las constituciones esos derechos civiles para todos, no como ocurrió después de la Revolución Francesa, que Haití se levanta cantando la Marsellesa y la aplastan, ¿no? Quien desarrolla eso es la clase obrera. Hoy tenemos que reclamar el Estado de Derecho desde la izquierda, porque reclamar el Estado de Derecho es revolucionario, porque hubiera ganado Lula las elecciones si el Estado de Derecho hubiera funcionado de una manera decente. Le hubieran dejado participar. Claro. Y por último, Juan Carlos, ¿qué te llevas de este Foro Mundial de Pensamiento Crítico? ¿Qué es lo que has tomado en el aire que estuvo flotando acá en Claxo 2018? Me llevo tres cosas. Una, la capacidad transformadora de las ideas, el entusiasmo ante el conocimiento. Se ha descubierto recientemente que hay una conexión directa entre el cerebro y los músculos que generan la sonrisa y que se activan cuando entendemos algo. Es decir, que cuando entendemos algo tenemos paz, ¿no?, tenemos sosiego, tenemos alegría, ¿no? Y yo viendo esas colas, ¿no?, para entrar aquí, esas miles y miles de personas queriendo escuchar conocimiento, creo que es un regalo inestimable. En segundo lugar, me llevo escuchando a Dilma Rousseff, como representante de más gente que lo ha planteado, la necesidad de repasar los errores que se han cometido en los gobiernos de cambio, ¿no? Y tenemos que aprender de nuestros errores para hacerlo de manera mejor la siguiente vez. Y lo tercero, en la charla que acabamos de tener con García Linera, me llevo el entusiasmo, me llevo la convicción de que los discursos cenicientos son reaccionarios, y me llevo ese recordatorio que también vale para nuestra vida cotidiana. Si te caes, te levantas, ¿no? Es decir, que todos fracasamos en algún ámbito de nuestra vida. Bueno, pues que sepamos que nos pasa a todos, ¿no? Y cada vez que fracasemos en cualquier ámbito de nuestra vida, nuestra obligación es volvernos a levantar. Juan Carlos Monedero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer.